El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cierren sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído lo que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y les dijo: por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre jamás. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Él les respondió: por la dureza de su corazón, por lo terco, les permitió Moisés repudiar a su mujer. Pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otro, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esta es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él le dijo: no todos entienden y comprenden esto, solo a los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos y ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse, cierren sus ojos, pidamos la fuerza del Espíritu Santo. Digamos todos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones esplende, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz enriquece. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale esfuerzo en su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Todos, Espíritu Santo, ilumina mi mente y llena mi corazón de la gracia de tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos y hermanas, qué bueno es abrir la mente, el alma, el cuerpo, el espíritu. Disponernos en la presencia del buen Dios es un ejercicio de cada día. Permitirle a Él que con su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón, la transforme, la renueve, la cambie. Ese es el querer del mismo Dios y debe ser nuestro querer, que su presencia siempre esté en nuestra vida. Para poder experimentar esos regalos y poderlos vivir, hay que aprender del Maestro. Por eso tenemos el Maestro por excelencia. No solamente el Maestro, sino el buen pedagogo, el Maestro que sabe darnos para poder entender, comprender y vivir las cosas.
En estos días estamos leyendo, nos está alimentando la iglesia con la fuente de la salvación que es su palabra. Y estamos meditando en el Evangelio de San Mateo, la riqueza que nos debe acompañar en este peregrinaje. Y hoy precisamente, ayer nos hablaba de la reconciliación, de la confesión, del regalo que Dios nos da para vivir en la libertad y que a veces poco apreciamos, poco lo buscamos y ahí vivimos del timbo al tambo, revolcándonos en este mundo como cualquier cosa sin darle sentido a nuestra vida. Para eso es la confesión, para hacernos nuevos. La misma ciencia y la lógica nos enseña que uno cuando se carga mucho hay que ¿qué? Volver a iniciar, hay que resetearnos para volver a iniciar, y es una de los medios. Hoy nos habla de otro sacramento que es la familia. Uno todo lo quiere justificar. ¿Usted se ha dado cuenta que los demonios son buenos para justificar, llenarse de argucia, de argumento, y todo lo quiere hacer por su cuenta? Se parece a nosotros, que todo lo queremos justificar. Pues hay que aprender. Dice que se le acercaron los fariseos son los más intelectuales, los más estudiosos, los que más saben. Cuando uno sabe mucho quiere darle razón a todo, pero nada de compromiso. Hace lógica, especulaciones, habla del principio, del alfa, del omega, y uno se queda como en medio de todas las disertaciones desubicadas. Menos mal que el Señor, fuera de la razón, es muy práctico. Y por eso responde a una pregunta que le hace un fariseo. ¿Y qué es lo que pregunta el fariseo? Le dice lo siguiente: en aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer o no? O sea, que no estaban bien en el hogar. Se parece a los nuestros, ¿no? Que hay veces uno quisiera soltar las cosas. Y me gusta que haga esa pregunta, porque esa pregunta es en nombre nuestro. ¿Para qué? Para dar respuesta. Y el Señor por eso le da una respuesta. Él le dice: tiene que echar mano al plan de salvación. Si usted está aquí es porque es que Dios le ha dado la oportunidad de usted entender, comprender y vivir que está en un plan de salvación. Tiene que saber cuál es su meta y cuál es su puesto para poder que toda la vida la enfoque o la lleve ese paso a paso a donde Dios le ha programado. Si no logramos entender eso, entonces nos quedamos por los gusticos. ¿Te das cuenta que hay gente que vive de gustico? Un gustico acá, otro gustico por allá, coge una cosa y la suelta y se tira la vida. Por eso uno tiene que mirar la vida, que es todo un plan de Dios. Por eso el Señor empieza a explicarle a ellos. Dice: ¿cuál fue el plan de salvación? Que Dios a cada hombre y a cada mujer lo hizo único, irrepetible. Único. Dígale al que está al lado: único. No lo hicieron en serie, y a ver cómo de la serie se tuerce uno y lo saca uno, y no. Único. En eso consiste el amor de Dios. Luego Dios nos hizo por amor. Usted no apareció aquí porque algún caimán abrió la tarasca y lo mandó de narices para que se rayara las narices y viviera ahí. No es a eso. Dios nos hizo único en un plan de salvación y nos hizo por amor, para amar y para ser felices. ¿Cómo nos hizo Dios? Por amor, para amar y para ser felices. Por eso el Señor Jesucristo le dice: luego no ha leído en la Escritura que el Creador al principio los creó hombre y mujer. Y le dijo: por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, lo mismo lo hará su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora entienden por qué es que uno no se debe juntar por gustico. A mí cuando alguien me dice: me voy a casar, padre, le digo: ¿por qué se casa? ¿Entendió, comprendió que es un plan de Dios, es un proyecto y que debe llegar hasta el final? ¿Sí lo ha entendido? Porque si me dice que está enamorado, le doy un tiestazo en la cabeza, porque le digo: pues envenenó. Y un pobre atolondrado así no sirve, no es apto para casarse. Porque se le acaba el gustico del sentimiento y del enamoramiento y queda así como cuando le cae una bomba o como cuando le llega un temblor y le cae el edificio. Ni sabe qué es lo que está haciendo.
las cosas de Dios, por eso hay que entenderlas, comprenderlas, porque va comprometiendo nuestra vida. Eso quiere decir que es un cuidado, porque esa es una de las gracias que Dios nos ha dado. Y solamente lo entiende quien comprende lo que el Señor nos dice. Por eso el mismo Dios, por amor, nos regaló a su Hijo. Su Hijo, por amor, vino a restaurar la familia, porque vino en una familia. No vino en una palomita, ni vino en un barco, ni vino en una idea. Vino en cosas muy concretas, en carne y hueso y cuero, como somos nosotros, para decir que Dios ha hecho un plan, y ese plan para eso nos dio inteligencia, nos da la sabiduría, y uno tiene que hacer paso a paso. Luego la familia tiene unos componentes que uno tiene que cuidarlos. Yo siempre, cuando ahora me piden que van a casarse, les digo, hay 3 cosas que les pido, y si no son capaces, entonces ni me pidan la bendición, porque para estarse amargando la vida, y aunque van a tener dificultades, nunca lo van a superar. Ya es 3 cosas, riquezas, ¿cuáles son? Castidad, santidad y pureza. Hay gente que cree que se casa para legalizar el adulterio, la fornicación, y entonces cuando usted no funciona, entonces todo esto se acaba. Ya divorciarse. No entendió qué era. Vivió de gustico, vivió de cosas y no entendió. Por eso se necesita hombres y mujeres que al entender el plan de Dios, abramos la mente y el corazón, con humildad le dejemos a Él que va haciendo su obra. De ahí es donde sacan los santos. ¿Por qué creen ustedes que hoy estamos celebrando la fiesta de este santo que se llama ¿cómo? San Maximiliano Mariaco? Entendió la necesidad del otro, que era un padre de familia en un campo de concentración donde no existía sino muerte, donde no existía sino, donde solamente imperaba la soberbia y el acabose, y entra la respuesta a una necesidad. ¿Por qué lo hace? Porque es un hombre que en su corazón y en su vida está Dios. El morir no le costaba nada, porque cuando uno tiene a Dios sabe que hasta se alegra para morir, hace fiesta. Gente que ni está preparada, entonces le da miedo de la muerte, dice, uy, que ni se asome. Los santos sí le decían a la muerte, venga mi dulce amiga, porque es que ese es el pasaporte para entrar en los cielos. Lo ha entendido, lo ha comprendido, y por eso asegura cada día esa experiencia profunda, que brota ¿de qué? Del amor del mismo Dios, que eso debe ser lo que centra nuestra vida. ¿Qué tanto amo yo a Dios para poder entender y superar la dificultad y no quedarme en el remolino de lo que me brinda, lo que me dan, sino cómo voy caminando? Por eso uno tiene que tener claro en esa respuesta, el amor que les une y que nos da la fuerza es la espiritualidad que les confirma la unidad, y es el mismo Dios. Un hogar se destruye porque rebaja la espiritualidad. Hoy el mundo tiene dificultades porque poco alimenta el espíritu, pero sí alimenta la carne, sí alimenta los gustos, sí alimenta las emociones, sí alimenta los gusticos de este mundo, y nos dio cuenta que es que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, que a los 3 hay que alimentar. Y cuando uno tiene ese cuidado de alimentarlo muy bien, venga lo que venga. Así llega un terremoto de 15 que voltea la tierra, sabe a dónde está puesta su vida y sabe quién pone la mano y a dónde lo defiende. El que no vive del timbo al tambo y de los lamentos. Por eso es bueno ir revisar, que es el Señor que nos habla de la base fundamental del sacramento. Por eso la familia es lo más sagrado y no puede venderla uno con cualquier plato. Y que va a tener dificultades, sí. Y no es que la respuesta va a ser, es que como no tuve como luz, entonces a divorciarme o a destruir, sino como acompañar. Porque los que más sufren dentro de la familia son los niños, porque ellos necesitan que el papá y mamá le acompañen. No que le acompañe un tío bien maloso, un primo bien maloso, o una abuela que no tiene fuerza para protegerlo, sino los padres. Por eso el Señor nos ha enseñado cómo se debe cuidar la familia, y Dios mismo le ha escogido lo mejor. A eso estamos llamando. Entonces, una pregunta que hace el mundo y una respuesta que le da el mismo Dios, y nos ubica en el punto correcto. Toda nuestra vida es un plan de Dios. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Estamos luchando por llegar a esa meta del puestico, o nos entretenemos en lo que brinda este mundo, que no es cosa buena? Coloca la mano en el corazón y digamos todos: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados,
y quédate en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.